Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Y como adelantamos el día de ayer, lo que vamos a revisar hoy, en la mañana y en la tarde, son los vicios del consentimiento, ¿ya? Y nosotros dijimos entonces que se trata de supuestos en los cuales la voluntad existe, solamente que se encuentra aminorada por alguna razón, algún hecho, algún acto, que puede ser en el caso chileno un supuesto de error, de fuerza o de dolo, ¿ya? ¿Algún comentario que alguien quiera decir antes de partir? Recuerden que el caso de la próxima semana es sobre vicios del consentimiento. Profe, sí, yo tengo una duda. Sí, era sobre esto mismo, sobre el contenido del control de la próxima semana. ¿Es sobre esta clase solamente entonces? O sea, ayer empezamos a ver vicios, O sea, claro. la parte general, y hasta lo que alcancemos a ver el día de hoy. O sea, que son los contenidos que pasamos esta semana. Exactamente. Ya, no ¿Ya? es retroactivo el contenido. O sea, como yo les comenté en las instrucciones, el contenido central se indica, vicio del consentimiento, pero si a propósito de alguna pregunta o del caso surge alguna temática anterior, básica, igualmente se puede preguntar, eso aparece dentro de las instrucciones. Ya entiendo. Gracias, ¿Ya? profe. De nada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer supuesto. Voy a empezar a grabar. Ahí está. Ya, el primer supuesto es el error, ¿ya? Y nosotros dijimos ayer también que había, o sea, el error y el dolo se parecen en que en ambos casos hay una falsa representación de la realidad, solo que en el dolo la falsa representación de la realidad fue provocada por alguien. Ya vamos a revisar entonces si se exige que ese alguien sea la otra parte, o bien puede ser cualquier otro alguien, ¿ya? Pero lo importante es que en el caso del dolo, hay un engaño provocado. En cambio, en el caso del error, la falsa representación de la realidad no es provocada. ¿Qué se entiende por error? Entonces, es la ignorancia o falsa representación que se tiene de una cosa, de un hecho, de una persona o de la ley. Básicamente, como habíamos dicho, es la falsa representación de la realidad. Como dice el profesor Corral, expresamente dice la falsa representación de la realidad, ¿ya? Y es por eso que si nosotros vemos esta definición, la falsa representación que se tiene de una cosa, un hecho, una persona o la ley, es que la gran clasificación del dolo que vamos a revisar el día de hoy es el error de hecho y el error de derecho. Entonces el error de hecho es aquel que se produce cuando la falsa representación de la realidad dice relación con un hecho o una persona o una cosa, ¿ya? En cambio, el error va a ser de derecho cuando la falsa representación sea acerca de una institución jurídica, de una regla o del derecho en general, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que puedo hacer tal cosa y realmente desconozco que el derecho me lo está prohibiendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, algunos supuestos en particular. Error e ignorancia desde la teoría no son lo mismo, ¿verdad? Error es equivocarme, en cambio ignorar algo significa directamente no saber algo, pero no obstante, para el derecho, el error y la ignorancia se van a asimilar. Algunos supuestos en particular, la duda, ¿verdad? Yo no es que tenga una falsa representación, sino que simplemente tengo una duda respecto de ciertas materias. En ese caso, por regla general, no vicia el consentimiento, salvo que conduzca a una situación de falsedad. Pero si eso no es así, no va a viciar el consentimiento. Error en la previsión, tampoco vicia el consentimiento. Esto es, antes de entrar al error vicia el consentimiento, estamos clarificando únicamente el concepto, ¿ya? El error en la previsión suele tampoco viciar el consentimiento y corresponde en general a una proyección hacia el futuro. Usualmente los vicios, como vamos a revisar nosotros, se refieren a la situación vigente al tiempo de la celebración del negocio jurídico. Incluso en la lesión, que no es un vicio del consentimiento, como alguien lo preguntó ayer, no se atiende al valor de la cosa en el futuro, sino que al valor de la cosa al tiempo de la celebración del negocio jurídico.
Bueno, comencemos entonces con el tratamiento del error en el ordenamiento jurídico chileno. Y este esquema yo les voy a pedir que por favor se lo aprendan, ¿ya? Porque aquí básicamente está el esquematizar la materia del error. Tenemos primero la gran clasificación entre error de hecho y error de derecho, ¿ya? Y aquí, en general, no vicia el consentimiento. Hay algunos casos en que excepcionalmente alguna doctrina nos da casos en que estima que ahí el error de derecho vicia el consentimiento. Ustedes pudieron leer el texto de Corral y él no está de acuerdo. Él dice que básicamente no son excepciones y por lo tanto rige esta idea de que el error de derecho no vicia el consentimiento. Luego encontramos el error de hecho, que son los únicos casos, según Corral, en que efectivamente se vicia el consentimiento en Chile, que se va a clasificar en error esencial, sustancial y accidental, ¿ya? A veces se agrega por acá abajo error en la persona, ¿ya? Pero el error en la persona realmente o va a ser accidental, que es lo normal, o bien la persona va a ser tan relevante que se eleva a la categoría de sustancial. Finalmente encontramos el error común, que es aquel que proviene de una situación generalizada. En este caso, hay varios integrantes, muchos integrantes de una comunidad que creen una determinada situación que es errónea. Y como dice ahí, acá, cuando se acepta el error común, el efecto es el contrario. Es decir, si en los anteriores el efecto es viciar el consentimiento, en el error común el efecto es el contrario. Es decir, no vicia el consentimiento, sanea el consentimiento, ¿ya? Este es el esquema general de la clase de ahora de la mañana. ¿Algún comentario? Bueno, partamos entonces. Vamos a partir entonces con la regulación del error en el Código Civil chileno. Nosotros encontramos primero que la regulación del error está en el Código Civil y está en leyes especiales, ¿ya? Y a su vez en el Código Civil tenemos una regulación general que se aplica a todos los negocios jurídicos, salvo que haya una disposición especial que lo rebata. Y luego tenemos algunas regulaciones particulares en el Código Civil sobre el error. Así, por ejemplo, en el caso del testamento, en el caso de la tradición y en el caso de la transacción. Vamos a revisar entonces, vamos a leer estas tres disposiciones. Kiara, ¿puedes tú misma leer las tres, por favor? Ya. Artículo 1057. El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. Artículo 677. El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título translaticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea, cuando por las dos partes se suponen títulos translaticios de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por otra donación. Artículo 2455. Es nula asimismo la transacción si, al tiempo de celebrarse, estuviera ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros acá encontramos tres normas que regulan de manera particular el error en el Código Civil. Como habíamos dicho, hay otras normas fuera del Código Civil, como ocurre, por ejemplo, con la Ley de Matrimonio Civil. En el primer caso, el 1057, lo que nos está diciendo es si la persona que está redactando el testamento se equivoca en el nombre de la persona a quien quiere beneficiar, pero estamos claros quién es esa persona, no vicia el consentimiento. Por ejemplo, si es que yo digo, le dejo, qué sé yo, el auto a mi hermana Juanita, ¿ya? Y resulta de que mi hermana no se llama Juanita, sino que se llama Pepita, pero no tengo otra hermana. Entonces, claramente sabemos a quién nos referimos, ¿ya? O, por ejemplo, le dejo el auto a mi hermana Juanita porque ella trabajó durante 10 años y me pagó la universidad, ¿ya?
Y resulta de que la persona que hizo eso, que efectivamente es mi hermana, no se llama Juanita, sino que se llama Pepita, pero por la redacción del testamento estamos claros respecto de quién nos estamos refiriendo, ¿ya? ¿Dudas sobre ese punto? Segundo caso, dice artículo 677, el error en el título invalida la tradición, ¿ya? Cuando hablamos de tradición, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien se acuerda? Esto ya lo revisamos hace un tiempo atrás. ¿Alguien se acuerda si estamos hablando de tradición? Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Rodrigo? ¿Profe? ¿Sí? ¿No se refiere a cuando la transferencia tiene el ánimo de... una transferencia con un ánimo de dominio? Exactamente. Muy bien, Bárbara. Más que transferencia, efectivamente transferencia, pero la tradición más entrega más ánimo. Y eso es tradición. Muy bien. Nosotros vimos esto a propósito de los negocios jurídicos reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros dijimos y explicamos ya que en Chile, para que se transfiera el dominio, tiene que haber un título y un modo. Esto lo vamos a ver en detalle el próximo año en Derecho Civil Bienes o Cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le vendo a la misma Bárbara mi computador y se lo entrego, ¿ya? El título, en ese caso, es el contrato de compraventa, lo que justifica por qué yo después tengo que entregarle el computador, ¿ya? Pero si yo nunca le entrego el computador, realmente ella nunca adquiere el dominio, solamente nos quedamos en el título. Para que haya transferencia del dominio tiene que haber título más modo, ¿ya? Y el modo más famoso es precisamente la tradición, que es la entrega, o el más frecuente quizás, más el ánimo de transferir el dominio. Entonces lo que nos dice acá es el error en el título invalida la tradición. Lo vamos a volver a ver después. Piensen ustedes, por ejemplo, que la Bárbara piensa que le estoy regalando el computador y yo pienso que se lo estoy vendiendo. En ese caso hay un error en el título, en el contrato. Ella piensa que es donación, yo pienso que es compraventa, ¿ya? Le entrego el computador, hay tradición, pero hay un error en el título. ¿Dudas sobre eso? ¿No? Bueno, y finalmente el 2455 no tiene mayor complejidad, así que por favor les agradecería que lo puedan revisar. Ahí están las disposiciones del Código Civil. Partamos entonces por este primer supuesto, el error de derecho. Dijimos que en el caso del error de derecho, acá la falsa representación de la realidad se refiere precisamente al derecho y por lo tanto va a haber error de derecho cuando puede ser que yo no conozca una norma que existe, ¿ya? Puede ser, a lo mejor, yo creo que existe una norma y realmente esa norma no existe. Sé que existe una norma, pero no sé su contenido. A lo mejor he leído la norma, pero no conozco el significado o a qué se refiere la correcta interpretación de esta norma, ¿ya? En el caso chileno, la regla general, y según Hernán Corral, en el fondo la regla única, es que el error de derecho no vicia el consentimiento. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, en 1452, que se refiere al error y dice expresamente, en la parte roja dice el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario, ¿ya? O sea, lo que está haciendo en 1452 es, nos dice, el efecto del error de derecho es, primero, no vicia el consentimiento, pero además da origen a una sanción, que es una constitución de presunción de mala fe y una presunción de derecho. O sea, si yo digo, pucha, yo no tenía idea porque no sabía que la ley me ordenaba esto, no solo el negocio jurídico no va a estar viciado, sino que además si yo digo eso, se presume que yo estoy actuando de mala fe. ¿Dudas o comentarios? Si no se comprende, por favor, levanten la mano al tiro. Recuerden que el caso de vicio el consentimiento. Ya, entonces se entronca esta regla general, es decir, el error de derecho no vicia el consentimiento,
Primero con el artículo 8 del Código Civil, que nosotros sabemos, establece una presunción de conocimiento de la ley. Nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que la ley entró en vigencia. Según Hernán Corral, una opinión muy personal, la verdad es que esta norma no corresponde a ser invocada como la fuente de que el error de derecho no vicia el consentimiento, puesto que lo que él explica es que, en su opinión, el artículo 8 lo único dice es que yo no puedo incumplir la ley con una excusa, pero no que no pueda alegar la ignorancia a la ley, ¿ya? Y sí se replica el 1058, a propósito del testamento, esta idea de que el error de derecho no va a viciar el consentimiento, ¿ya? Entonces, esto se los voy a leer yo. Es 1058. La asignación que pareciera motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que si este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrito, ¿ya? Bueno, la regla general entonces que el error de derecho, primero, no vicia el consentimiento y segundo, conduce a una presunción de derecho de mala fe. No obstante, hay casos en que los autores han dicho aquí hay excepciones en las cuales el error de derecho sí vicia el consentimiento, ¿ya? Como ustedes pudieron ver, Hernán Corral dice estas no son excepciones, ¿ya? Pero las vamos a revisar igual porque hay doctrina que dice que sí. Primero, el caso más famoso y acá el más tradicional en que la doctrina ha señalado que se reconoce que el error de derecho no vicia el consentimiento. 2297 dice, se podrá repetir aún lo que se ha dado, lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Y el 2297 dice, del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Lo que nosotros vemos acá es un cuasicontrato, que se llama el cuasicontrato del pago de lo no debido, es decir, yo pago algo que realmente no debo. Por ejemplo, en el fondo, este pago no debido puede producirse por un error de derecho o por un error de hecho. Ya pensemos, por ejemplo, yo creo que hay una norma, o sea, en mi inconsciente creo que hay una norma que dice que todas las personas, voy a inventar, que, no sé, pues nacieron entre la zona, entre Santiago y Valdivia, tienen que pagar un impuesto de, no sé, un 1% de los ingresos. Un caso absurdo, pero para que nos quede claro, ¿ya? Yo creo que existe esa norma, y realmente esa norma no existe. Por lo tanto, en ese caso, yo estoy sufriendo un error de derecho. Y voy y pago a la tesorería el impuesto, ¿ya? En ese caso, si ustedes se fijan, yo estoy dando algo que no debo. Entonces, el efecto que dice el 2297 dice, se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho. ¿Cuál es el efecto entonces del pago de lo no debido? ¿Qué puedo hacer yo? Rodrigo, a ver si Rodrigo ahora nos ayuda. Rodrigo, ¿estás ahí? María Ignacia. María Ignacia. Hernán. Profesora, ¿Sí? ¿se devolverá el dinero? Ya, ¿dónde está eso? ¿En qué parte? En el 2297, ¿dónde está eso? Cuando... Esto lo vimos también el semestre pasado, cuando vimos principios generales del derecho civil y enriquecimiento sin causa. Profe, cuando dice que no tenía una obligación puramente natural. No, pero ¿dónde está eso que yo puedo pedir que me devuelvan lo que pagué? Que por error de derecho. No, esta parte que se podrá repetir, recuerden que repetir es
es reiterar, significa volver a pedir. Entonces lo que yo pagué, puedo pedir que me lo devuelvan, ¿ya? Entonces en el caso planteado, las personas que nacieron entre Santiago y Valdivia, yo creo que tengo que pagar un impuesto, lo pago, tengo derecho a volver a pedirlo, a que me lo reintegren, ¿ya? Un acto en reverso, ¿ya? Y lo que dice aquí Profe, ¿puede ¿sí? repetir eso de repetir? ¿Qué significaba? Volver a pedir, y pedir, ¿ya? Ya. Es una acción de repetición. Pagué algo, puedo pedir que me lo devuelvan. Entonces, lo que está diciendo la norma es, si yo pagué algo que realmente no debía, incluso si el error que yo sufrí fue de derecho, tengo derecho a pedir que me lo devuelvan. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Y aquí dice, lo que alguien menciona, dice, cuando el pago no tenía por fundamento ni a una obligación puramente natural. Esto lo vamos a revisar el próximo año en obligaciones. Y hoy día, o sea, este año tangencialmente lo vamos a ver a propósito de las incapacidades la próxima semana. Las obligaciones se pueden clasificar hay muchas clasificaciones, pero una de ellas es la distinción entre obligaciones civiles y las naturales, ¿ya? Las civiles son las obligaciones perfectas, es lo normal, lo común y corriente. En cambio, las naturales son aquellas que yo no puedo pedir su cumplimiento, pero si me pagan, puedo retener lo que me pagaron, ¿ya? Y las obligaciones naturales en Chile están taxativamente numeradas en el artículo 1470. Nos da una lista de casos, el Código de Obligaciones Naturales. Se discute si es taxativo o no, eso no vamos a entrar en detalle este año. Y, por ejemplo, un caso sería el caso de un disipador interdicto, ¿ya? Un caso más fácil, el caso de un menor adulto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un niño de 15 años celebra un negocio jurídico, ¿ya? Entonces, el acto que él celebra da origen a una obligación natural. Y eso significa que la persona con quien él celebró no puede pedir compulsivamente que le pague, que le cumpla. Pero si el menor adulto paga voluntariamente, en ese caso el otro puede quedarse con lo pagado. Esa es la obligación natural. Entonces, lo que está diciendo aquí es, si es que no existe obligación directamente, yo puedo pedir que me devuelvan lo pagado. Si la obligación es natural, el otro tiene derecho a quedarse con lo pagado, pero si no existe ninguna obligación, yo tengo derecho a pedir que me lo devuelvan, ¿ya? ¿Dudas, comentarios, consultas? Otro ejemplo, bueno, aquí como les decía, no están todos de acuerdo. La gran mayoría dice que este es de hecho, uno de los casos más famosos que la doctrina invoca como de caso en que se acepta el error de derecho como vicio del consentimiento. Vial del Río no está de acuerdo. Lo que dice es que realmente, y Hernán Corral aquí lo reitera, el efecto jurídico no es la nulidad, es la repetición, es volver a pedir. Si fuera realmente un vicio del consentimiento, el efecto sería la nulidad. Nosotros vimos ayer que el efecto normal de los vicios es la nulidad. En algunos casos absoluta relativa, pero la nulidad, y eso no ocurre acá. Otro ejemplo, transacción en consideración a un título nulo, y esto lo vamos solo a leer, dice, es nula en todas sus partes, la transacción celebrada en consideración a un título nulo. Si es nulo, por lo tanto hay un vicio de derecho. A menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. Orrego agrega esto, dice el 21.22, el mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites del mandato, se convierte en un agente oficioso. Agrega también Orrego el 972, dice, finalmente es indigno suceder el que a sabiendas de la incapacidad de un sujeto haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos bajo cualquier forma a una persona incapaz. O sea, hay un sujeto incapaz y luego se le quiere dejar incapaz, digamos, de recibir una herencia. Las incapacidades están en estas normas de acá, 963, 967. Por ejemplo, no se tiene personalidad jurídica, pero un sujeto quiere dejarle sus bienes igual nomás a ese incapaz, ¿ya? Y sabemos que el ordenamiento jurídico no se lo permite, pero viene un buen samaritano que lo ayuda entonces a realizar un fraude a la ley. Ese es el supuesto. Y finalmente, 1468, que lo vamos a leer también rápidamente.
Dice, no podrá repetirse, o sea, no se podrá volver a pedir, lo que se haya dado o pagado por un sujeto causa lícita a sabiendas, ¿ya? Si yo sé que el negocio jurídico que estoy celebrando adolece de objeto ilícito o causa ilícita, no tengo derecho a volver a pedir lo dado o pagado. Bueno, ¿dudas, comentarios? Pasemos a la segunda gran tipología de error, que es el error de hecho, y según Corral, el único supuesto de error que vicia el consentimiento. En este caso, la falsa representación de la realidad se refiere a una cosa, una persona, un hecho, ¿ya? No nos estamos refiriendo a una norma jurídica. Y los requisitos para que el error vicie del consentimiento, según el Corral lo explica solamente para el error de hecho, ¿ya? Pero porque él simplemente lo que dice es que no procede el error de derecho. Si nosotros decimos que procede el error de derecho, entonces también debemos aplicar estos tres requisitos a el error de derecho también, al error en general. En primer lugar, debe ser excusable. ¿Se acuerdan ustedes ayer cuando vimos el caso Baldus? Íñigo de la Maza hablaba o en algún momento explicaba acerca de la excusabilidad del error. Entonces, se puede, por ejemplo, pensar que en el caso Baldus, la señora que vendió las fotografías efectivamente incurrió en un error, ¿verdad? Error en el valor. ¿Era excusable su error o no era excusable su error? Entonces, ese es un primer requisito, la excusabilidad del error, que va a significar, en particular, que básicamente, como explica Corral, se los voy a leer textual, dice que cualquier persona en las mismas circunstancias hubiera incurrido en ella actuando con diligencia mediana. O sea, cualquier persona en esa circunstancia igualmente habría incurrido en el error, ¿ya? Él también reconoce correctamente que hay casos especiales, esto es lo normal, la regla general, pero hay casos especiales en que a una de las partes se le exige una mayor diligencia. Por ejemplo, en el caso del contrato de consumo, se presume que el proveedor tiene mayor conocimiento de los productos, de la relación jurídica, etcétera, que el consumidor. Y por lo tanto, al proveedor se le va a exigir que informe al consumidor. Y por lo tanto, el error, la excusabilidad del error del consumidor, la exigencia va a ser menor que la exigencia de excusabilidad que rige en un vínculo jurídico común y corriente, ¿ya? Asimismo, el error tiene que ser determinante, es decir, que haya conducido a la celebración de negocio jurídico. Si yo sufrí error, pero realmente igual iba a celebrar el negocio jurídico, no vicia el consentimiento. Por ejemplo, el error en la persona, un error que suele ser irrelevante. Si yo voy al negocio de la esquina y pido un kilo de pan, y yo le digo al vendedor, chao Pepita, y realmente no es Pepita, sino que es Juanita. Bueno, me equivoqué en la persona con quien estoy celebrando el negocio jurídico, pero es un error irrelevante, ¿ya? En cambio, si el error recae sobre alguna circunstancia que realmente es importante, como por ejemplo lo que veíamos hace un rato atrás, yo le entrego mi computador, creo que a la Bárbara creo que fue, la Bárbara cree que se lo estoy donando y yo creo que se lo estoy vendiendo. Entonces, en ese caso, sí es relevante y determinante. Finalmente, reconocido por el derecho, que es una exigencia que incorpora Hernán Corral. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ya, entonces, revisemos los supuestos. El esquemita que nosotros planteamos hace un momento atrás. Error, de hecho, se vuelve a clasificar en error esencial o obstáculo, error sustancial y error accidental. Entonces, en nuestro gran esquema, recordemos, tenemos por una parte el error de derecho y el error de hecho. El error de derecho, por regla general, no vicia el consentimiento, salvo algunos casos excepcionales que admite la doctrina. Hernán Corral dice que nunca vicia el consentimiento. Segundo supuesto, el error de hecho, y este se vuelve a dividir en error esencial o obstáculo, que sí vicia el consentimiento, el error sustancial, que también vicia el consentimiento, y el error accidental, que no vicia el consentimiento, ¿ya? ¿Algún comentario que tengan? Primero, entonces, error, obstáculo o esencial.
aquí vamos a trabajar con el siguiente artículo. A ver si llegó Rodrigo. ¿Habrá llegado Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Hernán? ¿Habrá llegado Hernán? Sí, profe, aquí estoy. Ya, Hernán. Léenos por favor el 1453. Ya. Artículo 1453. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Ya, Hernán. El 1453 se refiere al error obstáculo esencial, ¿ya? ¿Cuántos supuestos distingues tú en el 1453? Si tuvieras que agruparlos, los casos de 1453, ¿cuántos grupos harías? ¿Dos? Dos. ¿Cuáles dos? Si se habla de donación o sobre si se ejecuta o celebra. Yo estoy de acuerdo en que son dos grupos. Un grupo se refiere a una cosa y, en un grupo dice fíjate en esta cosa y en el otro grupo me están diciendo fíjate en esta otra cosa. ¿Cuáles serán los dos grupos? ¿O en qué nos tenemos que fijar en un grupo y en qué nos tenemos que fijar en el segundo grupo? Vuelve a leerlo si quieres, en voz alta. Ya, 1453. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Ya. ¿No puedes advertir los dos grupos? En algún momento hay una palabrita que nos está diciendo aquí está el límite. La verdad, no. ¿Alguien puede ayudar a Hernán? Profe, la especie de acto, ¿o no? Ya, O exactamente. Ese es un grupo. Y la otra, la cosa específica de la que se trata, ¿o no? Exactamente, ahí está, y de hecho hay una separación de un punto y coma, y después viene o, ¿cierto? Entonces, efectivamente el error, obstáculo o esencial, admite en nuestro país dos supuestos, el error in negocio y el error in corpore, ¿verdad? El error in negocio, en este caso lo que ocurre es que se vicia el consentimiento, pero el error recae en la especie del acto contrato. Como lo que comentábamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo a la Bárbara creo que le estoy vendiendo el computador y ella cree que se lo estoy donando. El problema no está en el computador. Estamos de acuerdo en el mismo computador, pero el error está en el título, como veíamos, en el caso de la tradición, si efectivamente se realiza la tradición, o en el negocio jurídico, si es que, o solo en el negocio jurídico, si es que no hay tradición. Y el segundo supuesto in corpore, es decir, cuando el error recae sobre la cosa. Por ejemplo, yo creo que le estoy vendiendo mi computador, no sé, pues, HP, y ella cree que le estoy vendiendo mi computador, qué sé yo, Mac, por inventar. Entonces, en un caso el problema está en el negocio, y en otro caso el problema está en el objeto del negocio jurídico. ¿Dudas o comentarios? Ya, en el caso del supuesto in corpore, vuelve a clasificarse la situación, porque es posible, por ejemplo, que estemos hablando de individuos de un mismo género o de género distinto. Por ejemplo, puede ser
que yo crea que le vendo el computador HP y ella cree que le estoy vendiendo el computador Mac. Entonces ahí es un mismo tipo de bien, solamente que nos estamos equivocando en el individuo en particular. Pero podría ser, por ejemplo, incorpore también si es que se trata de tipos distintos, ¿verdad? O géneros distintos. Por ejemplo, yo creo que le estoy vendiendo el computador y ella cree que le estoy vendiendo la impresora. ¿Ya? ¿Comentarios, dudas? Bueno, vamos a algo, ¿nadie tiene dudas sobre esto? Vamos a algo muy importante que es lo siguiente. Ahí tienen el ejemplo, individuo del mismo género, diverso género, que es la sanción del error obstáculo. ¿Qué pasa cuando se incurre en este tipo de error? ¿Ya? Entonces, para esto vamos a revisar estas disposiciones y ustedes me van a comentar cuál es la sanción del error obstáculo. A ver, Benjamín, ¿estás ahí? Benjamín. Fernanda. Fernanda. Gabriela. Diego. A ver. Chiquillos, yo de verdad les agradecería que cuando vengan a clase estén en la clase en la medida de lo posible. Yo sé que no les puedo pedir que pongan las cámaras, pero uno igual se esfuerza por, en el fondo, preparar el trabajo en clase, hacer los PowerPoint, entonces ningún problema si, yo sé que la asistencia es voluntaria, el que no quiera venir, ningún problema si puede revisar las clases, pero igual la verdad es que es un poco fome cuando uno está hablando sola y más encima siente que al otro lado, o sea, ya es difícil relacionarlo sin cámara. Entonces, de verdad yo les pido que si van a venir a clase, yo feliz porque me encanta que podamos compartir este espacio, pero les agradecería que pudieran estar acá, ¿ya? Sobre todo si es que ya tenemos los espacios limitados por protocolo. Es decir, no podemos tener más de 50, 60 minutos de clase, entonces el ideal es que podamos realmente participar en la medida de lo posible. Ya, ¿algún voluntario entonces? Bueno, si no hay voluntario, entonces yo les voy a explicar la materia y después ustedes la revisan y verán si es que tienen dudas o no. Profe, ¿Sí? Gabriela. lo que pasa es que no, la verdad que tenía la conexión inestable, por eso no le pude contestar cuando usted me dijo. Ah, ya, sí, no, pues, no, sí, obviamente yo entiendo que hay una conexión, lo que pasa es que suena raro cuando uno le pregunta a 10 personas. Sí, no, sí, es raro y es incómodo también. Y los 10 no están, pues entonces, pero obviamente yo también tengo problema de conexión, de repente se me va el audio y eso pasa, pero igual es raro cuando, o sea, ya uno pierde cuando no está en presencial, lo mejor es estar en presencial sin duda. Entonces estamos todos haciendo los esfuerzos, entonces igual es fome sentir que al otro lado no, o sea, como que dejaron la cámara y ya está, entonces no es muy agradable, la verdad. Bueno, entonces vamos a revisar el 1681, el 1682, el 1691 y el 1453. ¿Ya? No sé si alguien quiere participar. Si no, se lo explico yo y ustedes después resolverán la guía. Ya, Profesora, ¿sí? ¿hay que leerlo? ¿O... Mira, lo que nos vamos a preguntar ahora es ¿cuál es la sanción para el error obstáculo? ¿Ya? Es decir, sabemos que hay una ineficacia. Nosotros ayer dijimos que muy probablemente la sanción de los vicios de consentimiento es la ineficacia. Pero sabemos también que en el ordenamiento jurídico chileno hay varios tipos de ineficacia. Nulidad absoluta, nulidad relativa, la nulidad, bueno, muy discutida, la de pleno derecho, la inexistencia, también muy discutida. Entonces queremos saber cuál de ellas es la que se aplica al error obstáculo, ¿ya?
Entonces, para eso vamos a revisar esta norma y ahí ustedes a lo mejor me podrán decir cuál es la nulidad, ¿ya? Entonces, Paula, si quieres leer del 1681, 1682 y 1691. Ya. 1681. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. 1682. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Ya, Paula, gracias. ¿Cuántos tipos de nulidad encontramos en estas normas? La nulidad absoluta y la relativa. Ya, y la nulidad absoluta, ¿cuándo se produce? ¿O en qué casos? Nosotros sabemos que el código nos da, dice, si pasa esto, nulidad absoluta. Si pasa esto otro, nulidad relativa. ¿Cuándo conduce a la nulidad absoluta? ¿O cuándo un hecho conduce a la nulidad absoluta? Cuando se produce la omisión de algún requisito o de algún tipo de formalidad. ¿Ya? ¿Qué más? Pero no cualquier requisito de formalidad. Tiene que ser, en particular, algunos requisitos que las formalidad. leyes prescriben para ¿Ya? el valor de ciertos actos o contratos. ¿Qué más? Y por el objeto y la causa ilícita. Sí, efectivamente hay unas causales que son objeto lícito, causa ilícita, y además otra causal, la que nos está nombrando la Paula, que es que falte un requisito o formalidad legal que se refiera a la naturaleza del negocio jurídico. Porque si es que el requisito o formalidad que falta se refiere al estado o calidad de las partes, ¿qué tipo de nulidad es? Dice, sí, hay la nulidad relativa, porque dice, y no a la calidad o estado de las partes, ¿verdad? Y la última parte dice, cualquier otra especie de vicio conduce a nulidad relativa. O sea, si la ley no me dice nada, nulidad relativa, es la regla general, ¿ya? Entonces sabemos que hay causal de nulidad absoluta y luego tenemos esta regla general de nulidad relativa. ¿A cuál de estas dos nos conducirá el error esencial y por qué? Cuando hay un error esencial, ¿de qué tipo de vicio estamos hablando? ¿De validez? Sí, de validez, efectivamente, pero ese vicio se refiere a... ¿Una nulidad absoluta? Sí, esa es una tesis, pero ¿por qué? Porque para que tú digas que hay nulidad absoluta tienes que decir por qué concurre esta causal. No es la cuestión Porque hay causa ilícita. Podría ser, pero no es tan claro. ¿Cuál de las otras causales de nulidad absoluta nos sirve? De las que leyó la Paula. ¿Dónde está el problema? ¿A qué tipo de vicio nos estamos refiriendo? ¿El problema está en la otra parte o está en el negocio? En la formalidad del negocio, ¿no? Es que mira, puede ser formalidad o puede ser otra característica, pero en el negocio. Porque si el problema estuviera en la otra parte, sería nulidad relativa. Sí, porque ¿ya? Al final dice que el estado de las personas que lo ejecutan acuerda. No,
No, que Esa va a no. la naturaleza de lo hecho y no a la calidad de los estados de las personas. O sea, Exactamente. si yo contrato un ejemplo con un incapaz, ¿cierto? Ujú. Ya, pero el contrato está bien hecho, la nulidad es relativa, porque él es incapaz, pero el negocio está bien hecho. ¿Eso es? Claro, claro, vamos a revisar después que en el fondo, hay más causales que esta. Desde esta norma está correcto lo que tú dices. Lo que pasa es que vamos a revisar después que efectivamente hay dos tipos de incapaces, los incapaces absolutos y los relativos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Y los actos de incapaces absolutos conducen a nulidad absoluta y los actos de incapaces relativos conducen a nulidad relativa. Pero desde esta norma está perfecto, ¿ya? ¿Alguien podría argumentar que es nulidad relativa con base a estas dos disposiciones? Perdón, al 1682. ¿Cuál es la regla general, la nulidad absoluta o la relativa? ¿Relativa? La relativa, exactamente. Entonces, por lo tanto, en este punto han surgido diversas tesis. Vamos a apurarnos un poquito por el tiempo. La primera es la inexistencia. Aquí algunos autores dicen, realmente este es un error esencial obstáculo, por eso le llaman obstáculo, porque impidió la formación del consentimiento. Y es por eso que no queda otra opción que la inexistencia, porque derechamente no hubo voluntad. Ya, derechamente no hubo voluntad. Pero hay otros autores, no obstante, que dicen, es verdad que no hubo voluntad, ¿ya? Y en teoría, la sanción debió haber sido la inexistencia. Lo que pasa es que el Código Civil chileno no reconoce la inexistencia como una ineficacia. Y por lo tanto, la que nos queda, la más parecida, es la nulidad absoluta, ¿ya? La nulidad absoluta. Y asimismo, como habíamos dicho, el problema no está en las partes, sino que está en el negocio. Y nosotros sabemos que la nulidad, el vicio que se produce en el propio negocio y no en la parte, conduce a la nulidad absoluta. ¿Alguna duda hasta acá? Y hay una tercera tesis, que es la tesis probablemente mayoritaria, y es de hecho la que adhiere Hernán Corral, que dice, aquí no hay ni existencia ni nulidad absoluta, sino que la sanción es la nulidad relativa. ¿Ya? En particular porque dice que, primero que sí hubo consentimiento, hubo acuerdo. Lo que pasa es que hubo un vicio, hubo un error, pero el consentimiento siempre estuvo. Por otra parte, la nulidad absoluta se establece, eso lo vamos a ver después, para casos en que hay un interés general comprometido, ya un interés público. Y en este caso, por supuesto que no hay, aquí van a encontrar los argumentos para que no tengan que estar escribiendo como locos. No hay un interés público comprometido, simplemente hay dos partes, una se equivocó respecto al negocio jurídico y no hay más que eso. Entonces, no hay justificación para aplicar las consecuencias graves de la nulidad absoluta a este negocio jurídico en que se contrató por error. Por otra parte, el artículo 1453, cuando explica las hipótesis de error obstáculo, dice el error vicia al consentimiento y por lo tanto está reconociendo que el consentimiento existe, solo que viciado. Pero si existe, entonces no podemos sancionarlo con la nulidad absoluta. Otro documento importante y quizás uno de los más relevantes es que, si ustedes se fijan, el artículo 1454, que es el siguiente del artículo 1453, si están con el código en la mano, el artículo 1454 dice el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento. Resulta que el supuesto de 1454 se sanciona con la nulidad relativa, ¿ya? Y por lo tanto, si el 1454 que se sanciona con la nulidad relativa parte diciendo el error de hecho vicia a sí mismo, significa que está diciendo que vicia de la misma manera que el del artículo anterior. Y si el 1454 conduce a la nulidad relativa, bueno, también entonces el 1453 conducirá a la nulidad relativa. Y finalmente, el artículo 1691 establece los plazos de prescripción, ¿ya? Y en particular señala lo siguiente, dice el plazo para pedir la rescisión, o sea, la nulidad relativa, vamos a revisar después que no son exactamente coincidentes, pero
por ahora sí, dura 4 años. Y los 4 años se cuentan, en el caso del error, como dice acá abajo, desde la celebración del negocio jurídico. O sea, acá no está distinguiendo, no nos está diciendo el error en el caso del 1454, o el error sustancial, o el error no sé cuánto. Está hablando del error en general. Y por lo tanto, si nos está hablando de la prescripción de la nulidad relativa derivada del error, sin hacer distinción, es porque la nulidad es la nulidad relativa. ¿Comentarios o dudas? ¿No? Bueno, vamos a finalizar entonces con el error sustancial. Con el error sustancial, que se encuentra en el artículo 1454, dice así: el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. Entonces, el error sustancial se entiende que procede cuando se refiere a la sustancia en particular de la cosa de que se trata. Y de hecho nos da un ejemplo. Dice, yo creo que una parte cree que la barra, el objeto es de plata y la otra cree que es de un otro metal parecido, pero que no es plata. Ahora bien, el error sustancial a su vez admite algunos supuestos que son los siguientes. El error sustancial puede referirse a la sustancia, a la calidad esencial. El error accidental elevado a la categoría sustancial y el error en la persona asimilado a la calidad esencial. El C y el D son realmente errores que no vician normalmente el consentimiento, pero que en determinadas circunstancias, por la gravedad de la situación, se los asimila al sustancial. O sea, si nosotros volvemos a nuestro gran esquemita, que ya habíamos revisado hace un momento atrás, entonces el error, de hecho, se clasifica en el esencial, sustancial y accidental. ¿Ya? El esencial, dijimos que la sanción podía ser nulidad absoluta, relativa o inexistencia según la tesis que se estime pertinente. El error sustancial se sanciona con la nulidad relativa, ¿ya? Y en este caso, los supuestos pueden ser error en la sustancia, error en la calidad esencial y 2 supuestos de errores accidentales que realmente son sustanciales porque en las circunstancias en las cuales se enmarca nos conducen a esta idea de que la falsa representación de la realidad realmente es relevante. ¿Comentarios o dudas? El primero, entonces, error en la sustancia, se refiere a la materia específica, el ejemplo mismo lo da el código, entonces, la plata y un metal semejante. En el caso de la calidad esencial, acá la calidad esencial puede referirse a un aspecto subjetivo o un aspecto objetivo, en el sentido de que el aspecto subjetivo puede vincularse no necesariamente con la característica del bien propia del bien, por ejemplo, como puede ser la sustancia, sino que al acuerdo de las partes. Por ejemplo, a lo mejor hay un aspecto del bien que realmente es relevante y que las partes han convenido en el negocio jurídico. Objetivo, si es que estamos pensando en la calidad esencial propia del bien, por ejemplo, podría ser el uso natural de un bien, ¿ya? O lo normal que se puede esperar de ese bien, no necesariamente vinculado con lo que las partes acordaron. Y finalmente encontramos los supuestos de errores accidentales elevados a la categoría de sustancial. Se trata de situaciones en que la característica del bien sobre la cual recae el error normalmente no conduce al error sustancial porque no es algo relevante, pero en determinados supuestos va a viciar entonces el consentimiento. Revisemos estos supuestos, que son los siguientes. Dice, si volvemos a revisar en 1454, la parte en rojo dice,
el error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y ese motivo ha sido conocido de la otra parte. El típico ejemplo, que se da, el ejemplo del libro, yo compro un auto, ¿verdad? Normalmente el color del auto es algo accidental, ¿verdad? No es algo que realmente tenga mucha relevancia. Pero, qué sé yo quiero un auto, no sé, pues para una funeraria y me venden el auto blanco. Entonces, en ese caso, por supuesto que el color ya deja de ser accidental para ser un error que se eleva a la categoría de sustancia. Ocurre algo parecido con la persona, en el sentido de que normalmente, como habíamos dicho, el error en la persona no vicia el consentimiento, ¿cierto? Y lo dice expresamente el artículo 1455, dice, el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Entonces, normalmente no lo vicia, salvo que la otra persona sea relevante para la celebración del negocio. ¿En qué casos la otra persona va a ser relevante? ¿En qué casos me va a importar que la otra persona sea Juanito y no Pepito? Por razones obvias. Bueno, por supuesto, los negocios jurídicos de familia, ¿cierto? No da lo mismo con quien me estoy casando, por ejemplo. No da lo mismo a quien estoy reconociendo como hijo. Entonces, negocios jurídicos de familia sí es relevante. Lo mismo en los negocios jurídicos patrimoniales, los negocios gratuitos. Normalmente a uno no le da lo mismo a quien le estoy dejando un legado, por ejemplo. O no da lo mismo a quien le estoy regalando algo. Normalmente los negocios gratuitos se celebran en virtud en consideración a la otra persona. El contrato de trabajo. Incluso la prestación de servicio, como dice aquí, si yo quiero que me pinten un retrato, no es lo mismo que llegue el pintor Pedro Pérez, ¿cierto? Que es un pintor al óleo de brocha gorda, a el otro pintor que yo estaba pensando, un artista que me iba a pintar un retrato. ¿Comentarios o dudas? Bueno, y finalmente, para terminar la clase de hoy, puede darse el siguiente supuesto, ¿ya? Que es que concurra el error junto con otro supuesto. Cuando revisemos el próximo año derecho de obligaciones, o incluso derecho de contratos más adelante, vamos a estudiar que una persona puede ser titular de más de una acción. Es decir, por ejemplo, es posible que a una persona a quien se la defraudó en la conformidad de la cosa, pueda tener, no sé, por la acción de cumplimiento, vamos a inventar, por ejemplo, que, no sé, yo le vendí mi computador a la María Ignacia, ¿ya? Y la María Ignacia no me quiere pagar el precio. Entonces, el ordenamiento jurídico nos da una serie de acciones que yo puedo ejercer, ¿ya? Por ejemplo, me puede dar una acción de resolución, por ejemplo, me puede dar una acción de cumplimiento, ¿ya? Entonces, hay varias acciones. Y acá puede ocurrir lo mismo. En el caso del error, es posible que además de la acción de nulidad derivada del error, concurra otra acción, ¿ya? Que son las acciones derivadas de los vicios redimitorios. Entonces, los vicios redimitorios que se ven después a propósito del contrato de compraventa son los siguientes. Dice, se llama acción redimitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida. Entonces, en este caso, si es que yo compré algo y ese algo tiene un vicio oculto, yo tengo derecho a pedir la rescisión, o sea, la nulidad relativa, o que me rebajen el precio, ¿ya? Porque a lo mejor el auto realmente, no sé, tiene un problema en el motor, no sirve por un vicio oculto que yo no tenía idea, ¿cierto? No sirve para aquello que yo lo compré. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? En el caso que está diciendo usted, del que dice que el motor está malo, pero la persona que le está vendiendo el auto sabe que está malo y aún así se lo quiere vender, ¿vendría siendo dolo o sigue siendo error? O sea, si la otra persona se está engañando, ahí, desde mi punto de vista hay dolo, directamente. Ya.
¿ya? Porque el dolo vamos a revisar a la tarde, que el dolo puede ser por acción o por omisión. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Sí. Bueno, para que el vicio, los requisitos del vicio reditorio son, primero, que exista el vicio al tiempo de la celebración de la compraventa, que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente, de manera que se ha de presumir que conociéndolos, el comprador no lo hubiera comprado o lo hubiera comprado a un menor precio. Tercero, no haberlos manifestado al vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Si se fijan acá, se requiere la excusabilidad del comprador, ¿cierto? Que el comprador sea razonable, que digamos, no tenía idea de que había un problema de motor, ¿ya? Probablemente si nos venden a nosotros un auto, que va a saber uno del motor del auto, pero a lo mejor si se lo venden a un mecánico, bueno, probablemente ahí esperemos que el mecánico sepa que le están vendiendo un producto con un vicio. Entonces, se puede dar en el supuesto concreto que tengamos un error más un vicio reditorio, ¿ya? Yo me equivoqué cuando compré, pero además hay una compraventa, el vicio es oculto, se cumple con los requisitos de los vicios redivitorios. Y tengo las dos acciones, ¿ya? ¿Y por qué es importante distinguir las dos? Porque las reglas son distintas. Por ejemplo, en un caso, la prescripción es de 4 años, la nulidad, ¿ya? En el otro caso, la prescripción es de 6 meses a 1 año y medio. Entonces, son muy distintos los plazos de prescripción. La sanción puede ser diversa. En el error va a ser la nulidad y en el caso del vicio redivitorio, la rebaja del precio o la resolución. Ahí, ojo, dice resolución. Hay una discusión que se ve después. No vamos a entrar en detalle ahora si es resolución o rescisión, pero por ahora vamos a mantener la distinción. El ámbito de aplicación también es distinto porque el error procede respecto a cualquier negocio jurídico. En cambio, los vicios redivitorios solo para la compraventa. Entonces, en ese mismo supuesto, cuando tengo las dos acciones, ¿ya? Aquí algunos dicen que la víctima o el perjudicado tiene las dos posibilidades y ella puede optar. Es lo que se llama el concurso de acciones. Y otros entienden que cuando están las dos, gana la acción de la compraventa, o sea, de vicios redivitorios por el principio de especialidad. ¿Comentarios o dudas? ¿Observaciones? Ya, entonces nos acabó el tiempo. Vamos a quedar hasta aquí y nos volvemos a ver a las 2:20. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario que agregar? ¿No? No, profe, gracias. Ya, que les vaya bien. Nos vemos en la tarde.